Tal vez alguna vez te enamoraste como si nada más en el mundo importara. Tal vez sentiste que por fin habías encontrado a esa persona con quien todo tenía sentido. Hasta que un día, sin que te dieras cuenta, ese amor comenzó a apagarse. No por infidelidad, no por gritos, sino por el silencio, por la distancia, por el desgaste de dos personas que una vez se amaron con locura, pero dejaron de mirarse a los ojos. Esta historia que estás a punto de escuchar no es una historia de traición ni venganza. Es una historia real, humana, silenciosa, donde el amor se transforma en ausencia y los besos se convierten en rutina. Una historia en la que él lo dio todo, pero ella dejó de responder. Y justo cuando parecía que todo había muerto, una verdad escondida desde el principio cambiará absolutamente todo. Tú quédate hasta el final, porque te prometo que este relato no solo te va a emocionar, te va a dejar pensando en todo lo que no se dice, en todo lo que se guarda y en lo que a veces ya es demasiado tarde para recuperar. Mariana y Julián se conocieron en una cafetería cualquiera, en una tarde cualquiera, pero nada volvió a ser común después de ese día. El destino, caprichoso, decidió juntar dos almas que parecían hechas a medida. La forma en que se miraron esa primera vez fue tan intensa que ni el tiempo pudo borrar esa imagen de sus memorias. Él era atento, dulce, de esos hombres que aún abren la puerta del auto y recuerdan las fechas importantes. Ella era alegre, espontánea, con una risa que contagiaba vida. Era imposible no enamorarse de ella. Y Julián se enamoró. Con cada palabra, con cada gesto, con cada silencio compartido en la madrugada. Durante el primer año vivieron lo que muchos llamarían amor perfecto. Paseos de la mano, mensajes de buenos días, planes para el futuro, risas hasta que dolía el estómago. Parecían imbatibles, unidos por una fuerza invisible que los mantenía cerca incluso cuando estaban lejos. Se mudaron juntos después de 9 meses. Ella decoró el departamento con luces cálidas, plantas colgadas y un cartel que decía: "Aquí vive el amor". Julián cocinaba cenas especiales los viernes y los domingos hacían maratones de películas abrazados en el sofá. No necesitaban más, pero el tiempo siempre pasa y cuando pasa pone a prueba incluso lo más fuerte. Al principio fueron detalles pequeños. Mariana comenzó a llegar más tarde del trabajo. Ya no respondía a sus mensajes con el mismo entusiasmo. Cuando Julián la abrazaba por la espalda mientras cocinaba, ella ya no reía ni le devolvía el gesto. Solo seguía moviendo la cuchara, como si el amor fuera un ingrediente más que se le olvidó usar. Julián, sin entender, se esforzaba aún más. Compraba flores sin motivo, planeaba escapadas de fin de semana. Le preparaba café con leche de almendra, como a ella le gustaba. Pero Mariana estaba ausente. A veces, incluso estando frente a él, parecía estar a kilómetros de distancia. Una noche, mientras miraban una película, Julián intentó besarla. Ella giró el rostro con suavidad y dijo: "Hoy no, estoy cansada". Él no insistió. Solo guardó ese rechazo en el lugar donde van las heridas que uno no quiere mostrar. Los días siguientes fueron iguales. Silencios largos, ausencia de caricias. Mariana no gritaba, no reclamaba, no hería, pero tampoco amaba. Y eso dolía más. Él comenzó a escribirle cartas que nunca entregó. En una de ellas decía: "¿Dónde te fuiste, amor mío, si todavía estás aquí?". Una madrugada Julián se levantó al baño y vio a Mariana sentada en la oscuridad del comedor. Tenía los ojos abiertos, fijos en nada. Él se acercó despacio, le preguntó si todo estaba bien. Ella solo dijo: "No lo sé". Esa fue la primera vez que Mariana pareció romper el muro, pero al día siguiente volvió a levantarlo más alto. Él quiso pensar que era el trabajo, el estrés, tal vez una tristeza sin nombre, pero mientras buscaba explicaciones,
el amor seguía desangrándose en el silencio de esa casa cada vez más fría, y lo que empezó como un lindo amor comenzaba a enfermar. Pero Julián todavía no sabía que esa frialdad escondía algo más, algo que cambiaría todo. Julián comenzó a vivir en una especie de limbo emocional. Amanecía todos los días con la esperanza de que esa mañana Mariana volviera a mirarlo como antes, que sonriera sin razón, que lo abrazara por sorpresa como solía hacerlo los domingos. Pero esa mirada ya no llegaba. Esa sonrisa se había ido. Los abrazos ahora eran recuerdos lejanos. Intentaba justificarla. Está agotada, se repetía. Necesita espacio, no presión. Pero mientras más espacio le daba, más lejos ella se iba. Era como si su amor, antes fuerte como una tormenta de verano, ahora estuviera atrapado en un invierno eterno. Las noches eran las peores. Julián se acostaba de lado, esperando sentir su mano buscando la suya. Pero Mariana dormía de espaldas, abrazando la almohada. Y cuando no dormía, fingía hacerlo. Él lo sabía, lo sentía. Una tarde decidió dejar todo listo para recibirla con una cena especial. Cocinó su platillo favorito, encendió velas, puso música suave. Quería romper la rutina, recordarle que aún estaban ahí, que el amor podía revivir. Pero Mariana llegó tarde, sin avisar, sin hambre. Solo dijo: «Estoy agotada, no tengo cabeza para esto, Julián». Y se encerró en la habitación. Él no gritó, no reclamó, solo recogió los platos, apagó las velas y se sentó en el suelo de la cocina, donde dejó escapar un llanto silencioso, de esos que nadie escucha, pero que queman por dentro. Desde entonces comenzó a anotar cada gesto de frialdad como si llevara un diario secreto. Día 27. No hubo beso al salir de casa. Día 28. Evitó contacto visual en la cena. Día 29. No respondió a mi mensaje de «Te amo». Hasta su madre lo notó cuando fueron de visita. «¿Están bien ustedes?», preguntó con sutileza. Julián fingió que sí, pero Mariana ni siquiera intentó mentir. Se quedó callada, mirando por la ventana. A veces, Julián se decía a sí mismo que el amor también tiene etapas, que no todo puede ser pasión eterna. Pero esto ya no era una etapa, era una despedida disfrazada de rutina. Un día, mientras limpiaba la sala, encontró un cuaderno viejo de Mariana. Lo hojeó sin intención de invadir su privacidad, pero en una página arrugada leyó algo que le heló el alma. «A veces siento que estoy atrapada en una vida que no elegí. Quisiera desaparecer sin herir a nadie, pero ya no sé cómo seguir fingiendo». Julián cerró el cuaderno con el corazón acelerado, no por celos, no por ira, sino por el dolor de reconocer que el problema no era él. Mariana estaba luchando con un abismo interno, un vacío que ni su amor podía llenar. Desde ese día dejó de intentar forzar las cosas, pero tampoco se iba. Seguía allí, como una sombra fiel, como si con solo estar pudiera curarla. A veces le dejaba una taza de té con una nota que decía: «Aquí estoy, cuando me necesites». Pero Mariana no lo tomaba, no respondía, solo se sumergía más y más en su mundo de silencios y paredes altas. Y mientras tanto, Julián comenzaba a morir en vida, porque no hay mayor dolor que amar a alguien que ya no puede o no quiere recibir ese amor. Lo que ellos no sabían es que muy pronto un accidente inesperado sacudiría todo. Una verdad largamente escondida saldría a la luz. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. A veces el silencio no es solo ausencia de palabras, es un grito mudo, un clamor que nadie escucha, pero que retumba por dentro. Así vivía Julián, preso en una casa donde el amor se desvanecía lentamente, como una vela que se consume sin chispa. Mariana ya no lo tocaba. Dormían en la misma cama, pero con una distancia invisible que dolía más que si estuvieran en habitaciones separadas.
Julián, aún así, seguía esperándola. Seguía creyendo que era solo una fase, que ella regresaría. Pero cada día, esa esperanza era más frágil. Hasta que ocurrió. Una mañana, cuando Julián salía para el trabajo, recibió una llamada del hospital. Mariana había tenido un accidente en el metro. Nada grave, decían, solo un desmayo. Pero algo en la voz de la doctora le dio escalofríos. Corrió al hospital como nunca antes. Al llegar, Mariana estaba sentada en una camilla, con la mirada clavada en el suelo. No se movía, no lloraba, no hablaba. Estaba ausente. La doctora lo llamó aparte. Le explicó que lo que Mariana había tenido no era solo un desmayo. Había signos de ansiedad severa, posiblemente un episodio depresivo, tal vez algo más. Ella ha mostrado señales de aislamiento, de fatiga extrema, pérdida de interés en su entorno, preguntó. Julián solo pudo asentir con los ojos vidriosos. Sintió que el mundo se le venía encima. Durante meses había pensado que ella ya no lo amaba, que simplemente se había cansado de él. Pero nunca consideró que el monstruo que la alejaba no fuera el desamor, sino la oscuridad interna que la consumía. Esa noche la llevó a casa, la cuidó, la abrazó. No dijo nada, solo estuvo. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se recostó sobre su pecho y dejó que una lágrima solitaria escapara de su ojo izquierdo. Pasaron días sin muchas palabras. Julián se dedicó a preparar su comida, a limpiar, a crear un ambiente cálido, como si estuviera reconstruyendo ladrillo por ladrillo algo que se estaba cayendo hacía mucho tiempo. Una tarde, Mariana le dijo algo que él jamás olvidaría. No es que no te ame, es que ya no sé cómo sentir. Todo me pesa, me cuesta respirar, me cuesta existir. Julián no respondió, solo la abrazó más fuerte. Empezaron sesiones con una terapeuta. Lentamente, Mariana comenzó a abrirse, a hablar de sus miedos, de su pasado, de la presión en el trabajo, de la sensación de no valer nada. Julián estaba allí en cada sesión, esperando en la sala, leyendo libros sobre depresión, buscando formas de ayudarla sin invadir. Pero la recuperación no era una línea recta. Había días buenos y otros devastadores, días en que Mariana sonreía tímidamente y otros en que pasaba horas en silencio, mirando por la ventana como si esperara que algo cambiara solo. Julián no gritó, no suplicó, solo se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir, con la voz quebrada, susurró: «Solo quería que volvieras a sonreír», y se fue. Pero lo que ni Julián ni Mariana sabían es que el destino aún guardaba una última carta. Una carta que cambiaría por completo lo que ambos creían entender del amor. Una carta escrita hace años, que jamás fue entregada. La carta que nunca debió guardarse. Julián se fue esa noche sin saber si volvería. Caminó sin rumbo durante horas, con la garganta apretada y los ojos secos. Ya no quedaban lágrimas, solo un dolor sordo en el pecho, como si alguien le hubiera vaciado el alma con una cuchara. Al final durmió en casa de un amigo, en un sofá estrecho. No habló mucho, solo dijo: «Ya no puedo más». Y por primera vez en meses, durmió profundamente, no por paz, sino por agotamiento. Mientras tanto, Mariana despertó en una casa que por fin estaba vacía. Por semanas había deseado estar sola, pero ahora el silencio la asfixiaba. Se sentó en el sofá donde tantas veces se habían abrazado y sintió el eco de todo lo que ya no existía. Caminó por la casa como un fantasma. Tocó la taza donde él le servía té, la camisa que aún colgaba detrás de la puerta, el libro que él estaba leyendo, y entonces sintió miedo. No por estar sola,
sino porque al fin entendió que tal vez, solo tal vez, ya era demasiado tarde. Abrió el cajón del armario y sin querer encontró una caja que no recordaba haber visto antes. Dentro había papeles, notas antiguas, un boleto de cine de su primera cita y una carta sellada, escrita con su nombre. Reconoció la letra de Julián al instante, temblando la abrió. Amor mío, amor, si algún día lees esto es porque no encontré el valor para decirlo en voz alta. A veces siento que me amas en silencio, que luchas por dentro sin dejarme entrar. Quisiera poder tomar tu dolor y hacerlo mío. Quisiera poder ser suficiente para devolverte la luz, pero si no lo logro, solo quiero que sepas que nunca dejé de intentarlo. Tu tristeza nunca fue una carga para mí. Fuiste mi hogar, incluso cuando todo se volvió frío. Con amor eterno, Julián. Mariana apretó la carta contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró con fuerza, con el cuerpo entero, como si algo dentro de ella se rompiera y se liberara al mismo tiempo. Y entonces lo supo. No era que ya no amara a Julián, era que había dejado de amarse a sí misma. Había dejado de cuidarse, de hablar, de pedir ayuda. Y él, con toda su paciencia, había intentado sostenerla mientras ella se derrumbaba. No lo había rechazado por falta de amor. Lo había hecho por miedo, por dolor, por esa voz interna que le decía que no merecía ser amada. Tomó el teléfono, marcó su número, pero Julián no contestó. Estaba caminando por un parque con el celular en silencio, intentando despejarse. Mariana le escribió un mensaje. Necesito verte. Por favor, hay algo que no dije. Pasaron horas. Julián no respondió, y justo cuando Mariana pensaba que él no volvería, escuchó la llave girar en la puerta. Era él. Estaba allí, con la barba más crecida, los ojos más tristes, pero todavía con esa misma ternura en el rostro. Leí tu carta, dijo Mariana con la voz entrecortada, y también quiero que sepas algo. Se acercó, lo miró a los ojos y dijo, yo sí te amo, Julián. Solo no sabía cómo amar cuando yo misma me sentía vacía. Julián no dijo nada, la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana no se apartó. Parecía un nuevo comienzo, una nueva promesa. Pero justo cuando todo parecía tomar otro rumbo, Julián recordó algo. Había otra carta, una que él nunca mostró, una que encontró hace meses y que revelaba un secreto que podía cambiarlo todo. Y ese secreto sería lo que definiría su verdadero final, el final que nadie esperaba. Julián la abrazó por un largo minuto. Sentía su corazón golpear contra el de ella y por un instante creyó que el tiempo podía perdonar todo. Mariana lloraba en silencio, aferrada a ese cuerpo que tantas veces había evitado, como si ahora entendiera cuánta falta le hacía. Perdóname, susurró ella. Pensé que te alejabas y era yo la que me perdía. Julián la miró. Había amor en sus ojos, sí, pero también había algo más. Un temblor en la voz, una inquietud guardada. Hay algo que nunca te dije, dijo él bajando la mirada. Y ahora ya no sé si sea correcto guardarlo más. Mariana se tensó. ¿Qué cosa? Él caminó hasta la habitación. Abrió el segundo cajón de su lado del ropero y sacó un sobre amarillento, cerrado, con el nombre de ella escrito a mano. Lo puso sobre la mesa del comedor. Lo encontré hace 3 meses, dentro de un libro viejo. Lo escribió tu madre. Tenía fecha del día antes de su fallecimiento. Pensé en mostrártelo de inmediato, pero luego comenzaron tus crisis, tus silencios, y tuve miedo. Mariana se quedó de piedra. Su madre había muerto años atrás, en un accidente repentino. Nunca dejó nada, según ella. Una carta. Temblando, tomó el sobre y lo abrió. Las primeras palabras la dejaron sin aliento. Hija mía, sé que no soy la madre perfecta y sé que mi partida será inesperada,
Pero antes de irme, necesito contarte algo que he callado toda la vida. Tu padre no fue el hombre que te dijeron. Él era un hombre casado y tenía otra familia. Tú fuiste fruto de un amor prohibido. Cuando él decidió quedarse con su esposa, yo me alejé. Pero antes de irme, le entregué una carta, una sola condición, que si alguna vez te cruzabas en la vida con su hijo, él te lo dijera. Mariana dejó de leer. El mundo giraba, el corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Levantó la vista con la cara pálida. ¿El hijo? ¿Qué tiene que ver? Julián la miró completamente inmóvil. Mi padre también murió hace años, pero esa historia me la contaron una vez, que había tenido una hija fuera del matrimonio. Nunca me dieron nombres, solo me dijeron que si alguna vez me cruzaba con alguien, lo sabría. No, susurró Mariana dando un paso atrás. Lo supe cuando encontré la carta, dijo Julián. Tu madre mencionaba el nombre de mi padre. Un silencio mortal llenó la sala. No eran hermanos, no por ley. No habían sido criados juntos. No compartían ni el apellido. Pero la verdad pesaba como plomo. Eran hijos del mismo hombre, medio hermanos. Ese amor tan fuerte, tan puro, tan dolorosamente real, había sido forjado entre dos almas conectadas por la sangre, sin saberlo, sin planearlo. El destino, cruel, los había unido para luego separarlos con una verdad insoportable. Mariana se dejó caer al suelo, con la carta aún en las manos. Julián se arrodilló frente a ella, pero ninguno sabía qué decir. Lo que sentían no podía cambiarse, pero tampoco podían continuar. Y en ese instante entendieron todo. El amor que una vez parecía eterno no murió por rutina, ni por cansancio, ni siquiera por la depresión. Murió porque en algún rincón del alma el instinto sabía lo que la razón aún ignoraba. Se despidieron esa noche, sin odio, sin culpas, solo con lágrimas. Porque hay finales que no se eligen, solo se aceptan. Años después, nunca volvieron a hablarse. Pero Julián aún guardaba una foto de Mariana, aquella donde ella sonreía con el alma. Y Mariana, cada vez que miraba la luna, pensaba en aquel hombre que la amó como nadie, aunque el destino no se lo permitió. Y si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios, ¿crees que el amor puede con todo? ¿O hay verdades que simplemente lo destruyen? Gracias por ver. No olvides dejar tu like, compartir esta historia con alguien que la necesite y suscribirte para más relatos que te tocan el corazón. La carta que nunca debió guardarse. Julián se fue esa noche sin saber si volvería. Caminó sin rumbo durante horas, con la garganta apretada y los ojos secos. Ya no quedaban lágrimas, solo un dolor sordo en el pecho, como si alguien le hubiera vaciado el alma con una cuchara. Al final durmió en casa de un amigo, en un sofá estrecho. No habló mucho, solo dijo, ya no puedo más. Y por primera vez en meses, durmió profundamente, no por paz, sino por agotamiento. Mientras tanto, Mariana despertó en una casa que por fin estaba vacía. Por semanas había deseado estar sola, pero ahora el silencio la asfixiaba. Se sentó en el sofá donde tantas veces se habían abrazado y sintió el eco de todo lo que ya no existía. Caminó por la casa como un fantasma. Tocó la taza donde él le servía té, la camisa que aún colgaba detrás de la puerta, el libro que él estaba leyendo, y entonces sintió miedo. No por estar sola, sino porque al fin